a hacer una revisión breve de la anatomía radiológica del hígado. Los métodos de estudio, por lo tanto en radiografía simple de abdomen, ecografía, tomografía y resonancia. La patología difusa, que sus sílabus los está marcando, como estetosis hepática, cirrosis, hepatitis, y la patología focal. Dentro de la focal, las lesiones benignas, solamente he tocado las principales porque realmente la patología es bastante amplia. Y lo mismo en las lesiones malignas, solamente las tumoraciones principales, tanto primarias como secundarias. Y dentro de la patología parasitaria, que también es bastante amplia, la más clásico y lo mínimo que tienen que saber que es acerca de la hipertiroidosis hepática, ¿de acuerdo? Hacer algo rapidísimo, sobre todo puntual. Bien, entonces lo que debemos recordar, el hígado es el órgano más voluminoso del abdomen y se encuentra, como ya saben, en el hipocondrio derecho. Está cubierto en parte por lo que es la parrilla costal a este nivel y tiene relación tanto la apófisis subsifoidea con el lóbulo derecho y sobre todo es un reparo anatómico para ubicar el lóbulo izquierdo. La superficie es lisa, brillante, tiene un grano delgado, no grueso, y los bordes son afilados, es decir, hacen un ángulo de tipo agudo, ¿de acuerdo? Cuando este ángulo se pierde, es decir, se hace romo, es que ya empezamos a hablar de una patología a este nivel. Hay que recordar también que el lóbulo derecho es mucho más amplio que el izquierdo. Entonces, miren ustedes, en esta parte lo que yo quiero que recuerden es que anatómicamente se está dividiendo el hígado en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Pero para un tema de hacer una segmentación hepática y por lo tanto poder hablar de la evaluación tanto de la vena porta como la aplicación que hace la vía biliar intrahepática, se divide el hígado en segmentos. Para segmentarlo al hígado tenemos que trazar una línea que se llama la línea de Cantilé. La línea de Cantilé pasa a la altura de la vena hepática, de la vena cava inferior, y traza una línea que va a segmentar al hígado a la altura también de la vesícula biliar y segmenta el hígado en dos partes más equitativas de volumen, tanto la derecha como la izquierda. El hígado es un órgano que nos sirve también de ventana acústica para hacer la evaluación de la vesícula biliar. Como ustedes pueden notar aquí, tenemos una vesícula con una imagen que produce una sombra acústica posterior y que corresponde a un cálculo. La homogeneidad del hígado permite la visualización adecuada de la vesícula biliar. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver claramente la vesícula biliar con un nivel que presenta en la parte superior líquido y en la parte inferior barro. ¿De acuerdo? Entonces, a través del hígado podemos usarlo como ventana acústica para la evaluación ecográfica de varios órganos aledaños al hígado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo a través de la ventana del lóbulo hepático izquierdo podemos visualizar claramente la cabeza pancreática, el cuerpo del páncreas, la confluencia esplenoportal, y este es un signo radiográfico que se conoce como la cabeza de cobra, que viene dado por la confluencia tanto de la vena esplénica como de la vena mesentérica superior, que van a fusionarse para formar la vena porta a este nivel. Evaluar el hígado es hacer una comparación de la ecogenicidad para hablar también de la patología de este nivel. Recuerden que la ecografía se corresponde ahora como el estudio de elección por la agilidad, por la rapidez, por lo sencillo y también por lo económico que significa hacer este estudio. Y básicamente nos permite hacer un análisis del parénquima hepático en relación con órganos aledaños como por ejemplo el riñón derecho. Permite ver también la ecogenicidad en comparación con el vaso, y eso nos permite dar una idea de la ecogenicidad del hígado, si está normal, es decir, si es hipoecogénico en relación al vaso o al riñón, y en cambio, si es hiperecogénico, es decir, es más blanco que estos órganos, estamos hablando de un depósito de grasa añadido y es patológico. Dentro de los métodos de imagen que podemos visualizar, por ejemplo, en una radiografía de abdomen, la sombra hepática, por la densidad y el volumen de este órgano, permite una visualización bastante ágil y práctica a nivel del hipocondrio derecho, donde nos permite ver básicamente una radioopacidad homogénea por debajo del hemidiafragma derecho, y el ángulo inferior del lóbulo derecho debe estar más o menos a la altura de la tercera lumbar en relación al niño y en la segunda lumbar en relación al adulto, a diferencia de los órganos que son mucho menos altos y por lo tanto su ascenso es mayor en las vértebras superiores. Tenemos aquí dibujado en un reformateo coronal de una tomografía la morfología del hígado normal.
donde podemos pintarlo, en este caso está teñido para poder visualizarlo, y básicamente podemos notar los ángulos agudos que tiene tanto el lóbulo derecho como el lóbulo, el izquierdo como el lóbulo derecho. Recuerden que cuando hablamos de imagenología, es decir, tanto de ecografía como de rayos X o de resonancia, cualquier estudio de imagen, todo lo que está de este lado de la imagen siempre es derecho, y todo lo que está de este lado de la imagen siempre es izquierdo. ¿De acuerdo? Eso es una regla ya imagenológicamente hablando. Aquí tenemos una resonancia que nos permite ver básicamente la morfología hepática en un corte axial, y podemos compararla con el vaso. En este sentido, en esta tomografía, que es una secuencia de T1, pero podemos ver que la regularidad del parénquima hepático es homogénea, al igual que la del vaso, y es un poco hipointenso en relación al vaso. Como les había mencionado, la nomenclatura de Koniao, que es la que podemos visualizar ahora, y sirve muchísimo porque le permite al cirujano hacer una valoración de cuánto va a cortar, cuánto va a segmentar, en el caso de que tuviera alguna lesión tipo tumoral, neoformativa, sea benigna o maligna, le permite hacer una previsión de la cirugía gracias a esta segmentación hepática. Y los reparos anatómicos son muy sencillos. Primero, se traza una línea, como les había mencionado, en relación a la vesícula o la fosa de la vesícula biliar y dirigida hacia la vena cava inferior. Esto va a segmentar al hígado de esta forma y más o menos hace que sea una mitad más igualitaria, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Y qué otro trazo tenemos? Otro trazo que es transverso y va a permitir segmentar en 8 partes. Primero, vamos a tener para los segmentos superiores, de derecha a izquierda, el segmento 7, el segmento 8, el segmento 4A, el segmento 2, y en los lóbulos inferiores el segmento 3, el segmento 4B, el segmento 5 y el segmento 6. Lo único que quiero que recuerden de la segmentación es lo siguiente. El lóbulo caudado, que es el primer segmento hepático, drena directamente a la vena cava inferior, a diferencia de los demás segmentos. Entonces es una pregunta básica y que tienen que recordar. El lóbulo caudado drena directamente en la vena cava inferior. Otra cosa que tienen que recordar es que el segmento 5, que está aquí, como ustedes pueden notar, está aledaño a la cara anterior de la vesícula biliar, mientras que el segmento 4B, que está proyectado a este nivel, está en relación a la parte del lóbulo izquierdo, es decir, la cara posterior de la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, patología que está rodeando la vesícula, yo debo tener en cuenta que estoy hablando de un segmento o 5 o 4B. Aquí podemos notarlo con mucha mayor claridad porque ya están los segmentos divididos. Entonces, ¿qué es lo que me da la división del hígado? Primero, yo tengo la vena porta que se va a dividir en 2 ramas, una derecha y una izquierda. La bifurcación se da básicamente a nivel de la línea que les he trazado, que es la línea de Cantilé, que une la vesícula biliar con la vena cava inferior. Entonces, esta vena derecha de la porta se divide en 2 ramas más, en la anterior y la posterior. Y esto permite la segmentación de los 4 lóbulos del lado derecho. Al igual, en el lado izquierdo, la vena porta se divide en medial y en lateral, y permite la segmentación de los otros 4 lóbulos. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta que el lóbulo hepático 4 tiene 2 partes, la superior y la inferior, por eso es 4A y 4B. Muy bien, eso es lo que corresponde a la parte de la nomenclatura de Koniao, que es importante también revisarlo porque es un reparo anatómico importante. Muy bien, entonces miren este esquema. Este es un signo importantísimo que se llama el signo de la garra. El signo de la garra significa que tenemos aquí en la vena cava inferior y están aquí las venas hepáticas. Antiguamente las venas hepáticas, de alguna bibliografía todavía lo refiere, se llamaban suprahepáticas. En la actualidad solamente las llamamos venas hepáticas y son 3. La vena hepática derecha, porque recuerden que hemos dicho que todo lo que está a este lado es derecho. La vena hepática media, antes llamada suprahepáticas, y la vena hepática izquierda. Y esta trifurcación, que es en forma de garra, nos permite visualizar los siguientes segmentos. Para el lado izquierdo, representado en este lado, tenemos el segmento 3 y el segmento 2. Para el lado que está entre la hepática media y la izquierda tenemos al 4.
al A y al B. Entre la hepática media y la derecha tenemos al segmento 8 hacia superior, recuerden que es un segmento alto y que está cerca del diafragma, y el segmento 5 que está aledaño ¿con quién? Con la vesícula biliar, muy bien. Y finalmente en el segmento 6 tenemos, al 6 y al 7 tenemos en la parte más derecha, hacia la hepática derecha. Lo que también tienen que recordar es que lo que está inmediatamente adyacente al riñón derecho corresponde al segmento 6. Eso también es una pregunta de examen muy importante el reparo anatómico. Todo lo que está pegado del hígado al riñón derecho corresponde al segmento 6. Aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta imagen, el 5 es un cachito nada más en este corte, el 7 es más posterior, pero lo que está ocupando casi todo el reborde en contacto con el riñón es el segmento 6. Y finalmente, en la parte del lóbulo izquierdo, bifurcado por la porta, que muchos le llaman el signo de la bailarina, es como una mujer en el dorso acostado y con las piernas estiradas y los brazos también. Recuerden que en radiología hay mucha imagenología en realidad, entonces hay signos inevitablemente que son clásicos y deben ser mencionados. Este entonces es el signo de la bailarina y bifurca, o mejor dicho grafica la bifurcación de la rama izquierda de la vena porta y los divide en los siguientes segmentos. Hacia el lado izquierdo el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, hacia arriba el segmento 5 y 8 y hacia la derecha el segmento 6 y 7. Este esquema básicamente es una comparación de la segmentación hepática en tomografía, donde podemos notar claramente lo siguiente. Para que no se pierdan, miren ustedes el esquema con el puntero láser. Tenemos aquí la vértebra, tenemos aquí la vena, perdón, la arteria aorta. Adyacente a la aorta aquí tenemos la vena cava inferior en su segmento intrahepático. Y a este nivel podemos hacer una trifurcación que va a permitir visualizar. Como ya hemos mencionado, el caudado es el único segmento que tiene un drenaje directo a la vena porta y por lo tanto es lo que está más próximo a la vena cava inferior. Entonces, esto corresponde al lóbulo caudado, el primer segmento. Luego tenemos el segmento 2 que está para el lado izquierdo. Recuerden, esta parte es la parte izquierda de la imagen. Y luego en la parte más superior tenemos otros 3 segmentos. Para el lado izquierdo, el 4A. Para el lado derecho y lo más alto, el 8. Y para atrás y abajo, el segmento 7. En cambio, si hacemos un corte un poco más inferior, ustedes pueden notar aquí, por ejemplo, que ya podemos visualizar parte del riñón derecho. Tenemos aquí la vena porta, ¿no es cierto? El páncreas. Aquí ya tenemos fuera la vena cava inferior. Tenemos la aorta y podemos visualizar en un segmento inferior el segmento 3 de la parte izquierda, el 4B de la parte izquierda, el segmento 5 que corresponde al lóbulo derecho, adyacente a ¿qué órgano? A la vesícula biliar. Miren aquí cómo podemos verificar, ¿no? Si aquí está la vesícula, está adyacente al segmento 5 y al segmento 4B. Y finalmente lo que está más próximo al riñón derecho, tal como lo hemos explicado en ecografía, tenemos al segmento 6, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces ahora sí hablamos de patología, habiendo hecho un recuerdo anatómico y sobre todo haciendo una comparación de este recuerdo anatómico con las imágenes, tanto en lo que es ecografía y en tomografía, que es lo que ustedes van a visualizar. La patología difusa abarca muchos segmentos o muchas clasificaciones. La más importante es la que hemos tratado de recopilar en el sílabus para que a ustedes les quede claro. Lo primero que tenemos que evaluar es la estetosis hepática. ¿Y qué quiere decir la estetosis hepática? Es el reemplazo del parénquima hepático por un componente de tejido graso o adiposo o de triglicéridos. Es decir, los hepatocitos empiezan a reemplazar su citoplasma por un contenido graso, que en algún momento a eso se debía básicamente al alcohol, pero en la actualidad se está reemplazando un poco el alcohol por una cantidad o una ingesta inadecuada de carbohidratos o de comidas rápidas, de grasas, es decir, la parte ligada a la estetosis no alcohólica en la actualidad está cobrando muchos más casos de estetosis hepática que la alcohólica propiamente dicha. Y esto también abarca a la población infantil, puesto que en la actualidad muchos niños, por facilidad muchas veces, se les da de comer cosas inapropiadas en una época de crecimiento y genera que el reemplazo
de la grasa sea un factor predisponente en los hepatocitos. Entonces, esta acumulación de grasa va a generar, como ustedes pueden notar, miren ustedes, aquí en el reborde, que lo veo liso, veo por debajo de este reborde un tejido hipoecogénico homogéneo. Pero si ustedes notan, aquí yo tengo unos focos de aspecto nodular que son más hiperecogénicos, es decir, más blancos que el resto del parénquima, y son focos de esteatosis. Es decir, que la enfermedad esteatósica se empieza a transformar por unas nodulaciones que inicialmente son focos y que luego pueden hacerse extensivas a todo el parénquima hepático. Si esta esteatosis empieza a formar focos como áreas geográficas, justamente se denomina esteatosis de tipo geográfico, que es un estadio relativamente inicial de la esteatosis hepática. Entonces, si esto continúa o progresa, la esteatosis se divide en grados, en un grado leve, en un grado moderado y en un grado severo. El grado leve, básicamente, como ustedes pueden notar, es un cambio en la ecogenicidad, es decir, yo veo un incremento de la ecogenicidad, básicamente. ¿Pero qué logro ver? Logro ver con claridad el diafragma, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esta cetosis empieza a incrementar el contenido graso en el parénquima, la cetosis empieza a hacerse de grado moderado, cuando yo además veo un estrechamiento de las venas hepáticas o una alteración del brillo portal. Las venas portales se diferencian de las suprahepáticas y de la vía biliar porque su pared es más hiperecogénica. Entonces eso genera que yo pueda visualizar los vasos. Pero si ustedes tienen un parénquima que cada vez estos vasos se vuelven menos distensibles porque el contenido del parénquima es cada vez más graso o más fibroso, entonces va a haber un cambio también al nivel de los vasos portales y de la vía biliar. Ahora, en un grado más severo, ustedes pueden notar cómo el diafragma se ve interrumpido, ya no está claramente visible como en un grado leve o en un hígado normal, y además yo puedo ver un tejido más granular. El hígado empieza a tener un aspecto de grano, como un punteado hiperecogénico que es totalmente patológico. Miren ustedes cómo se logra ver, ¿no? ¿Qué segmento sería este? El que está al costado del riñón. El 6, ¿no es cierto? Esa es una vesícula con cálculos. ¿Esto qué podría ser? ¿Qué segmento sería? 5, ¿no es cierto? Porque está para el lado derecho. Y si yo podría ver aquí parte del lóbulo izquierdo, ¿qué segmento sería? Facilísimo, muy bien. Ok, entonces, ahora sí, en lo que corresponde a la tomografía, ¿cómo diferencio yo un hígado graso de uno normal? Sencillo. Las unidades Hansfield, que corresponde a una medición de densidad o de atenuación de la densidad en la tomografía, nos permite evaluar cosas puntuales. Como la escala de grises en la tomografía es tan amplia, el ojo humano no puede distinguir los más de 20.000 grados de grises que tenemos en un corte tomográfico. Por eso existen ventanas. Las ventanas, que pueden ser una ventana parenquimal, una ventana ósea, una ventana pulmonar, una ventana abdominal, una ventana mediastínica, lo que trata de hacer es que la escala de grises se circunscriba en tamaños o en porciones para poder distinguir la escala de grises con una mejor fineza y hacer un diagnóstico propio. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una ventana abdominal sin contraste, como puedo visualizar acá, la densidad del hígado debe estar alrededor de 60 unidades Hansfield y el vaso debe ser unas 10 unidades menor. ¿De acuerdo? Si esta relación se invierte, es decir, yo tengo un hígado que tiene disminución de la atenuación, por lo tanto las unidades Hansfield son menores a 60 en promedio y el vaso incrementa esa densidad, estoy hablando de una esteatosis hepática en tomografía y también tiene grados. Por ejemplo, en la siguiente imagen yo puedo ver claramente cómo este hígado tiene una disminución de la densidad, es decir, se hace más hipodenso, más negrito. Miren ustedes cómo el vaso, en cambio, tiene un aspecto mucho más hiperdenso. Y aquí se han medido las unidades Hansfield, aquí tiene 30 unidades Hansfield y aquí tiene 127. Ojo que esta es una tomografía con contraste, por lo tanto las unidades Hansfield deberían subir, como ha subido de forma adecuada en el vaso, porque es un órgano sano. Pero no solo no ha subido en el hígado, sino también ha disminuido. Eso significa que este hígado es un hígado esteatósico. Aquí puedo ver un corte gráfico en resonancia
es un corte axial, donde me permite ver la misma valoración. Un hígado sano con un parénquima que tiene una isodensidad y una isointensidad habitual en relación al vaso, y miren cómo se invierte y tenemos acá un hígado negro, un hígado hipointenso en relación al vaso, porque recuerden que la comparación que se hace del hígado con el vaso es porque embriológicamente al separarse o al formar esos tejidos tienen el mismo porcentaje, el mismo contenido de agua. ¿De acuerdo? Entonces la resonancia mide protones de agua, o sea, protones en general, ¿no es cierto? Sobre todo pues los que son más abundantes como el hidrógeno. Y en cambio la tomografía mide densidades que también se relacionan con la cantidad de agua. Recuerden que en las unidades Hounsfield de 0 significa que es líquido. Mientras más sólido se va al positivo, mientras más aire se va al negativo. O más grasa, negativo más menos de 40, 60 y luego ya va al aire, que es más, menos 800 o menos 1000 en el caso del pulmón, por ejemplo. Entonces, estas cosas nos facilitan que en la actualidad la esteatosis esté siendo estudiada por resonancia magnética. Como no es un estudio de primera intención, sino es la ecografía, los protocolos que se van a hacer en la actualidad para definir y categorizar, porque empieza a ser una pandemia en la estenosis hepática, van a ser usados en la actualidad ya con resonancia magnética. Eso básicamente por un alcance, porque lo que seguimos haciendo por un tema de costos y de practicidad es la ecografía. Ok, la siguiente patología es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica, terminal, irreversible, que tiene que ver con un reemplazo a nivel histológico del tejido conectivo que debería estar entre hepatocito y hepatocito. Entonces, este tejido conectivo empieza a ser un tejido cicatricial, un tejido denso, que va a hacer que el hepatocito cada vez se deforme más y que todo el contenido de la vía biliar y del contenido de los vasos portales hepáticos, tanto de arterias como de venas, van a tener una estrechez porque ya no tienen una distensibilidad del parénquima. El parénquima que se ve cada vez más duro, más acartonado, más fibroso, y por lo tanto la distensibilidad es cada vez más deficiente. Entonces, a manera de ejemplo, aquí tenemos un hígado sano en el que yo puedo visualizar las arterias hepáticas, los vasos o los vías biliares. De aquí yo puedo notar cómo este tejido empieza a hacerse de tipo grano, con un tejido fibrótico muy intenso a este nivel, y cómo los vasos empiezan a quedarse estrechados entre ese tejido tan fibrótico. Entonces, como les menciono, la cirrosis hepática es una patología irreversible, ¿de acuerdo? Y tiene muchas causas, principalmente con enfermedades de tipo degenerativo. ¿En qué grupo nos enfocamos ahora? En los pacientes que tuvieran antecedentes alcohólicos o alcohólicos crónicos, o que hayan tenido alguna enfermedad de tipo hepatitis B, hepatitis C a la cabeza. La hepatitis A no, porque es la más inocua, la más frecuente también, pero es la que no causa básicamente una cirrosis hepática, a diferencia del tipo B y el tipo C, que sí la causan. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, son consumidores de drogas o que tienen una contaminación persistente, permanente con agujas, es un factor de riesgo. Y otro factor es importantísimo, por ejemplo, pacientes que han tenido accidentes de tránsito y que han recibido transfusiones y que a veces esas transfusiones están con un periodo de ventana. Ahora ya cada vez están mejor estamizadas, pero en la antigüedad, pacientes que tuvieran antecedentes de transfusión eran factores de riesgo también y una potencial contaminación con virus de este tipo, tanto B como C. Entonces, esos pacientes sí pueden generar una degradación fibrótica del hígado como respuesta crónica a esta infección viral. Entonces, ¿qué hallazgos imagenológicos? Esto sí es importantísimo porque es recontra pregunta de examen, ¿no? Cirrosis hepática, hallazgos de imagen. ¿Qué vamos a ver? El principal diagnóstico es el siguiente. Recuerden esto, porque los casos van a ser así. Paciente de tantos años, varón o mujer, que tienen la imagen de esta forma. Entonces, ustedes si leen irregularidad de los contornos, ya, eso es cirrosis hepática ciegas, porque no hay ninguna otra patología que nos dé una alteración en el contorno del hígado. ¿Y qué significa? Miren ustedes cómo el hígado en este paciente tiene un reborde de tipo irregular. Lo pueden notar, incluso tiene un líquido laminar a este nivel que permite ver con mayor claridad cómo el reborde del hígado se empieza a festonear, es decir, se hace microlobulado. Eso es sinónimo de una hepatopatía crónica, es decir, una afectación del hígado de forma crónica, cuando se ha alterado el borde. Y esto, toda cronicidad, como bien hemos dicho en la parte teórica, corresponde a cirrosis hepática. Ecográficamente yo no puedo decir cirrosis hepática porque eso es un diagnóstico anatomopatológico, es decir, histológico.
porque yo no veo tejido conectivo al evaluar la imagen, pero sí veo signos indirectos que me pueden dar pie para señalar que es una cirrosis hepática. El principal, recuérdenlo por favor, es la irregularidad de los contornos, es decir, que los contornos sean festoneados, sean irregulares, microlobulados. El parénquima heterogéneo, que también se hace como una especie de grano, ustedes pueden ver la imagen como sucia, heterogénea, como puntiforme. Y finalmente la fibrosis hace un realce tardío tras la administración de contraste endovenoso en una tomografía. Como por ejemplo, aquí miren ustedes, esto es un signo que se llama el signo de la cabeza del delfín. Porque si ustedes lo ven es como un delfín de perfil, ¿lo ven? Como que está en su agua nadando, porque esa es la citis, producto de un paciente ya que tiene una cronicidad, una cirrosis hepática, como su alita y su cabeza, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces la cabeza del delfín es un signo sugerente de cirrosis hepática y nos permite visualizar, miren este contorno tan irregular, tan microlobulado del hígado, y está nadando en medio de un contenido acítico, producto de la cavidad abdominal por todo el desbalance que se hace en la parte de la cirrosis después de la cronicidad. Miren ustedes cómo esta imagen también nos permite ver en un corte tomográfico el aspecto del borde. Miren ustedes cómo el margen es muy irregular, recuerden, ¿eh? Margen irregular, cirrosis hepática. La cirrosis micronodular, que es un aspecto heterogéneo en la tomografía, en fase arterial pueden ver que no hay una captación porque ya los vasos están muy estrechados. Y miren aquí cómo tras la administración del contraste se observa un parénquima heterogéneo con un realce tardío, es decir, primero aquí está en una fase muy arterial y en una fase tardía. Se puede ver un poco de la captación del contraste, pero no en un tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque hay un parénquima alterado, parénquima enfermo, de forma crónica. Entonces, ojo, el realce tardío también es un signo clásico en tomografía de cirrosis hepática. Ahora, la cirrosis hepática viene dada por varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que es importantísimo de señalar es, como pueden notar aquí, el líquido que se visualiza alrededor, esta imagen más hipodensa, es líquido acítico alrededor del hígado. Otra cosa importantísima, miren cómo pueden ver aquí ustedes una lesión de contornos irregulares, porque recuerden que el principal cáncer que se forma o que puede darse per se como factor de riesgo importante en cirróticos, ¿cuál es? El hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Hay un factor de riesgo bastante ligado de los pacientes cirróticos con este tipo de cáncer, que es un cáncer de tumor, ¿qué? Primario de hígado, ¿de acuerdo? Primario. Pueden ver aquí en cambio en la tomografía los bordes bastante festoneados, bastante ondulados del hígado. Entonces, cuando vemos alteración del borde hay que pensar en cronicidad, o sea, una cirrosis a la cabeza. Y el líquido alrededor, que también es patológico. Este caso es de un paciente que tiene el antecedente de haber tenido una hepatitis crónica por virus de tipo B. La cirrosis, entonces, tiene alteraciones no solamente en el parénquima o en el borde, sino también a nivel de la vena porta. ¿Por qué la dilata? Recuerden que la vena porta tiene un diámetro más o menos de 13 milímetros. Entonces yo les pongo paciente con vena porta en 15 milímetros o en 16, es decir, más de 13, también tiene que pensar que es un cambio crónico de la cirrosis hepática. Si les pongo paciente de 60 con trastorno, por ejemplo, encefalopático con historia de alcohol crónico, y les pongo que tiene una porta en 16, tienen que pensar en cirrosis hepática. O si les pongo que tiene contenido acítico con un hígado de bordes festoneados, de bordes irregulares, tienen que pensar también en una citis, en una cirrosis. La esplenomegalia también es otro importante hallazgo ecográfico, tomográfico y de resonancia magnética, porque se acompaña de todo el trasfondo compensatorio de la cirrosis hepática para tratar de que el resto del cuerpo funcione bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en una cirrosis hepática? Vuelvo a repasar. Bordes o márgenes irregulares, contorneados, microlobulados, festoneados, es decir, una alteración del borde. Otra cosa importantísima es un aumento de la vena porta y va a hipertensión portal. Otra importantísima es la esplenomegalia, la ascitis, y luego podemos visualizar las colaterales venosas portosistémicas que se aperturan. Recuerden que tenemos venas umbilicales que están atróficas o que están cerradas después del nacimiento, pero si nosotros tenemos una canalización por la ascitis y por todo el componente cirrótico del paciente, estas venas se reabren.
y es una circulación colateral. Y ustedes cuando vean a los pacientes van a ver que tienen la famosa cabeza de medusa, es decir, en la piel se pueden visualizar las venas claramente por una justamente circulación colateral portosistémica. Esto es un vaso bastante aumentado de tamaño para recordar que también la esplenomegalia es un ente ligado a la cirrosis hepática. La hepatitis, que es otra de las patologías difusas porque ataca al hígado de forma heterogénea y de forma muchas veces completa, es una entidad inflamatoria justamente que puede tener varias causas, principalmente es viral, principalmente. Y a la cabeza en frecuencia, ¿el hepatitis de qué virus? El más frecuente, el A. El más frecuente es el A. Los más peligrosos, el B y el C. ¿Por qué? Porque van a poder condicionar cirrosis hepática. Pero el A, recuerden que es una hepatitis que se produce por comer alimentos que estén mal lavados o personas que tengan la hepatitis A y que no se laven las manos y que a veces tienen que ver con la repartición de alimentos y por ahí va el contagio. Hay una hepatitis autoinmune que tiene que ver con pacientes que tuvieran colagenopatías o alteraciones de tipo inmunológicas, que son los grupos más pequeños y que no son muy representativos. El alcohol en un estadio agudo también podría dar una hepatitis. Y sustancias tóxicas como son drogas o algunos fármacos. Recuerden que los fármacos de cualquier tipo para cualquier enfermedad también podrían dar a la larga un cambio en la cogenicidad del hígado, debido a que el hígado es el principal órgano metabólico para la degradación de estos fármacos. Entonces, como ustedes ya he mencionado, hay diferentes tipos de virus para hepatitis que se van de la A a la G. Los más importantes que recordar, el A porque es el más frecuente y el más inocuo. Y el B y C, porque si bien es cierto, están también en una proporción importante, son los que podrían desencadenar una cirrosis hepática, muy potencialmente. Los demás, el D, el E, el F y el G, son poco reconocidos por la frecuencia que es muy poca. Y recuerden que pues en la hepatitis podemos ver la piel, ¿no es cierto?, las mucosas teñidas con un tinte ictérico, al igual que las mucosas conjuntivales. ¿Qué características ecográficas tengo? La principal, porque como es una hepatitis, es una inflamación de tipo por cualquier causa, también la representación ecográfica y tomográfica también es muy difusa, muy heterogénea, pero sí hay un patrón importante que tienen que recordar. Cuando hay una alteración de la ecogenicidad, generalmente hipoecogénica, es decir, el hígado se ve más negro en la ecografía, a diferencia de que debería verse más blanco en un reemplazo graso, tiene que ver con un brillo muy acentuado de la porta. Recuerden que la porta de por sí, les dije que los vasos portales tienen la pared más hipercogénica que el panique, que eso es normal, pero en esta patología se ven mucho más blancas. Y lo más importante que hay que recordar es que se engrosa la pared de la vesícula, se ve gruesa, sin edema, o sea, sin cambio inflamatorio, no hay edema y no hay cálculo. O sea, la característica es que es un complemento de colecistitis aguda a litiásica. Entonces hay que pensar en esos pacientes en una hepatitis posible. Peor si los vemos ictéricos o con fiebre. Dentro de las lesiones focales, es decir, las lesiones que tienen solamente un segmento, son muy características. Aquí tienen que recordar cosas que son súper sencillas, súper puntuales, y esas son preguntas de examen clásicas también. Entonces, quiste hepático congénito. El quiste hepático es una bolsa de agua, es decir, un contenido líquido propiamente dicho. El líquido en ecografía tiene características. La principal es que es un contenido homogéneo, es decir, es parejo, y es anecogénico, es decir, en color se ve negro completamente. Y tiene un refuerzo acústico posterior propio de los líquidos. Lo podemos ver de esta forma. Por ejemplo, esa es parte del lóbulo izquierdo. Aquí tenemos el ángulo, ¿no es cierto?, a nivel del epigastrio. Y vemos una imagen de pared delgada, contenido líquido, homogéneo, anecogénico, sinónimo de líquido. Y el refuerzo acústico posterior, no tenemos ecos internos. Es un quiste totalmente simple, congénito posiblemente. Entonces, tomográficamente, como ya les había mencionado, tenemos que ver una imagen muy similar. En este caso estamos hablando de más de un quiste. Tenemos aquí por lo menos 3 y uno medio lobulado. Pero la pared sigue siendo delgada, sigue siendo definida. No hay una captación. Miren, acá tenemos la aorta con contraste y no hay una captación de la pared. Es decir, esto no es una lesión de tipo sólida. Otra cosa que la imagen es muy homogénea. Y si yo mido las unidades Hansfield, el ROI le coloco en la lesión, las unidades deben ser menores de 20, es decir, tienen que ser desde 10 a 20 para hablar que es un líquido puro, un líquido sin componente mucinoso, un líquido simple, completamente líquido. Entonces, ya saben, quiste, o el quiste congénito, que es la patología más común,
Es una imagen de pared delgada, contenido anecogénico, homogéneo, con refuerzo. Eso es clásico, una pregunta clásica. Paciente que viene y es una patología que no da dolor. Entonces, un paciente, por ejemplo, mujer que viene de emergencia por un cólico renal e incidentalmente se le observa en el estudio ecográfico una imagen anecogénica de pared delgada, sin vascularidad a la evaluación Doppler, con refuerzo acústico. Entonces, ¿qué es? Es un quiste. ¿De acuerdo? Es un quiste. Ahora, otra cosa que tienen que recordar, porque es súper frecuente, es el hemangioma. Recuerden que el hemangioma, sobre todo el tipo cavernoso, es la tumoración benigna más frecuente del hígado. ¿Y cómo se ve? Su imagen es muy clásica. Dos características principales. Primero, es una lesión en ecografía hiperecogénica. Miren cómo podemos visualizar aquí una imagen que es más blanca que el resto del parénquima. Es una imagen hiperecogénica. Y la característica siguiente es que si yo le pongo Doppler, es decir, yo le pongo vascularidad, no la tiene. ¿De acuerdo? Esas son las dos características que ustedes tienen que recordar, o tres en el hemangioma. Tumor más frecuente, ecográficamente es una lesión hiperecogénica, redondita, regular, generalmente es única, rara vez es múltiple, y no tiene vascularidad al Doppler. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden notar aquí. Una lesión que generalmente es menor de 3 centímetros, hiperecogénica, de pared delgada, delimitada, sin refuerzo, porque recuérdense que el refuerzo es para los líquidos, y sin captación al Doppler. Un error de tipeo, por eso lo estoy aclarando. Sin. Aquí tenemos la representación en una tomografía. Miren el hemangioma. Aquí tenemos en las primeras dos imágenes una tomografía sin contraste, donde ni siquiera se nota claramente la lesión. ¿De acuerdo? Ahora, cuando le ponemos el contraste, el RASE o la forma tiene un comportamiento muy típico. A medida que el contraste va siendo de arterial a venoso, podemos ver que hay una captación desde la periferia al centro. Y la captación es lenta. Miren ustedes cómo esta lesión, que es casi isodensa con el tejido hepático, con una fase sin contraste, empieza a tener un realce muy tenue en el margen cuando yo empiezo a tener una fase arterial, es decir, con el contraste a toda concentración. Miren por eso la porta cómo se ve tan hiperdensa. Luego bajamos un poco más, miren cómo el hígado también ha captado el contraste, sus vasos han captado el contraste, por eso que aumenta de densidad. Aquí tenemos ya una fase portal, la porta se ve claramente, la vena cava inferior no se ve tan densa, y miren ustedes cómo empieza a llenar el contenido y cada vez se va metiendo el contraste más a esta lesión, para terminar en una fase tardía, cuando ya casi no tengo contraste, la lesión casi se ha llenado en todo su comportamiento, es decir, tiene una captación central lenta, ya sea de la periferia al centro. Eso es el comportamiento típico de un hemangioma en tomografía. ¿De acuerdo? La siguiente lesión viene a ser la hiperplasia nodular focal. ¿Qué tienen que recordar aquí? En frecuencia es el segundo. ¿De qué se va a diferenciar del resto? Que es una lesión generalmente solitaria, que lo más importante, por eso lo he subrayado con otro color de letra, que tiene una cicatriz central, es decir, tiene una línea que generalmente es hipo o hiperecogénica, que distingue la lesión del resto de la masa o de la lesión sólida, y que a diferencia del hemangioma, en este caso sí tiene flujo a la evaluación Doppler. Miren ustedes, por ejemplo, aquí yo tengo un hígado que aparentemente no tiene una lesión, pero si yo veo con ojos de búsqueda, aquí puedo notar que aquí hay una lesión redondeada que es isoecogénica con el parénquima hepático, es casi de la misma ecogenicidad. Le hago un zoom, un agrandamiento, y puedo visualizar aquí una imagen que aparentemente tiene una homogeneidad de su contenido, pero si yo me fijo bien, en la parte central tiene unas líneas un poco más ecogénicas. Esto constituye la cicatriz central. Y si yo le pongo vascularidad, es decir, en este caso está con el Power Doppler, que viene más por una velocidad lenta, que no mide dirección, o sea, no mide si es arteria o vena, solamente mide presencia de flujo sobre todo de baja velocidad, y podemos visualizar acá. ¿De acuerdo? Entonces es una lesión. Miren ustedes cómo se llama también una imagen en rueda de carreta, porque es como que vienen los vasos de forma de centro a la periferia. Esa es la imagen clásica de una hiperplasia nodular focal. ¿Qué tienen que recordar entonces? Hiperplasia nodular focal, segundo tumor más frecuente,
presenta una cicatriz central, que es vascularizada al Doppler. Y el mismo comportamiento tiene, o de forma similar, en la tomografía. En la tomografía, por ejemplo, podemos ver de igual manera una imagen que puede ser aquí, sin contraste, una imagen que puede decir casi isodensa o levemente hipodensa en relación al parénquima. Y si ustedes notan, en la parte central tiene una imagen a forma de estrellita, medio irregular, pero de forma lineal, que es más hipodensa, es decir, más negrita. Entonces miren cómo se comporta. Cuando yo le doy el contraste, capta inicialmente en un realce importante de toda la lesión, pero la cicatriz no capta. La cicatriz se mantiene hipoecogénica, como lo señala esta imagen. Miren ustedes igual, es una fase arterial. Miren cómo ha captado todo el parénquima, el reborde de la cortical del riñón, y la parte de la aorta está bien hiperdensa. Es una fase arterial, ¿de acuerdo? Está directamente el contraste en la parte arterial, en la arteria aorta, en este caso abdominal. Entonces miren cómo cuando yo sigo en las fases, porque esto recuerden que el contraste se va diluyendo a medida que pasa el tiempo, va lavando porque la sangre sigue transportándose. Entonces luego va a venir una fase de tipo venoso portal y una fase venosa tardía. En la fase venosa portal es al revés. La cicatriz sigue iso e hipointensa, y en la tardía ya podemos ver cómo capta la cicatriz. Miren ustedes, aquí se mantiene en una fase arterial, en una fase venosa o venoportal, donde se ve la vena porta, la cicatriz sigue hipoecogénica. Pero a medida que pasa el contraste, miren, ya está la vena prácticamente del color, la vena con la aorta, y es una fase tardía, venosa tardía. Miren cómo la cicatriz, que está a este nivel, se ha hecho más hiperdensa. Entonces este comportamiento de que al final en la tomografía capte el contraste también nos permite clasificar las lesiones hepáticas de una forma bastante acertada, sin necesidad de biopsia, por el comportamiento de estas lesiones como una hiperplasia nodular focal. ¿De acuerdo? Y el tercer y último lesión de tipo benigno es el adenoma hepático. Entonces, ¿cuál es la clásica de la pregunta del caso clínico? Paciente, mujer, joven, con antecedente de uso de anticonceptivos orales. Esa es la clásica. Pacientes, mujeres, sobre todo esta patología, porque es más o menos 8 veces en relación la mujer con el varón. Más o menos 8-1 es la relación. Entonces, hay una clara asociación a los anticonceptivos orales. Pueden tener tamaños muy variables, desde muy chiquitos hasta muy grandes. Ecográficamente se puede ver como cualquier cosa. Pero entonces, si yo veo una lesión que no cumple con las características del hemangioma, es decir, no es hipercogénico, yo veo una lesión que no cumple con las características de la hiperplasia nodular focal, es decir, no tiene cicatriz central, entonces, ¿qué me queda pensar en frecuencia si estoy pensando en un tumor benigno? En un adenoma hepático, ¿de acuerdo? Porque es un patrón bastante irregular. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tiene una cápsula, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, que no la tiene. La hiperplasia es no encapsulada, en cambio el adenoma es capsulada o encapsulada. Entonces miren ustedes, aquí es una imagen homogénea que tiene un borde bastante definido, un poco más hiperecogénico, y se puede notar claramente como una lesión más hipoecogénica en relación al parénquima hepático. Otra cosa que tiene es que es un tumor hipervascular, es decir, tiene un comportamiento al Doppler bastante intenso. ¿Y cómo se forma o cómo se comporta con la tomografía? Igual, eso es una tomografía sin contraste, donde yo puedo ver casi nada de lesión, es prácticamente de la misma coloración, de la misma densidad que el hígado, pero miren ustedes cómo forma una pared, una cápsula, y se comporta con un alto incremento de la captación del contraste. No hay cicatriz central, la captación es heterogénea, difusa, y cuando ya está en una fase portal o venosa, podemos ver cómo rápidamente despinta este contraste. Es decir, a diferencia del hemangioma que se iba del centro, de la periferia al centro, y de la hiperplasia nodular focal, donde al final, en la fase tardía, la cicatriz recién realzaba, en se lava, se difumina. Es una forma de distinguirlo tomográficamente. Y finalmente, para hablar de las lesiones malignas, lo único que quiero que recuerden es lo siguiente. Si yo veo una lesión de tipo maligno en el hígado, lo primero que tengo que pensar es que es una metástasis, ¿de acuerdo? Ojo, lesión en hígado, única o múltiple, que tenga características de malignidad, eso es primero una metástasis hasta no demostrar lo contrario.
¿Por qué? Los tumores de origen primario del hígado, o sea que sean tumoraciones propias del hígado, son más raras. Y ahora, ¿de qué metástasis hablamos? En realidad es un gran grupo, bastante amplio, pero hay algunos que tienen comportamiento un poco diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las metástasis en frecuencia, hablamos de lo que son las vías gastrointestinales, incluida la vesícula biliar, colon, estómago, páncreas, mama y pulmón en frecuencia. Las características también son variables porque pueden ser lesiones hipoecogénicas o hiperecogénicas. ¿Cuál es la característica para distinguirlas? Que generalmente la metástasis hepática no es única, sino es múltiple. Entonces, si yo veo más de un nódulo separado, bastan dos, yo tengo que pensar es que ese paciente más podría tener una metástasis que una lesión primaria o una lesión de tipo benigna. ¿De acuerdo? Y tomográficamente son irregulares y tienen que ver con el tipo o la estirpe de metástasis que sea para ver si son hipervasculares o hipovasculares. Por ejemplo, miren aquí, tenemos 3 lesiones que no son quistes, ¿por qué? Porque su contenido no es negro, es hipoecogénico, es decir, medio gris, pero no es negro completamente como esto. Entonces, y además, ¿qué otra característica tiene? Que si fuera quiste, yo tendría que ver aquí un refuerzo acústico posterior, es decir, una imagen hiperecogénica como una sombrita, que tampoco lo tiene. Por lo tanto, esas lesiones son lesiones sólidas, no son líquidas. Son lesiones sólidas, ¿y cuántas hay acá? 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Le hago un acercamiento, 1, 2, 3. Y caprichosamente es esta imagen para que ustedes vean cómo esto sí es un quiste. Miren ustedes, la pared es definida, un poquito más hiperecogénica y tiene un poquito de refuerzo acústico. Esa imagen un poco blanca por debajo. Entonces es un quiste, esas son 3 imágenes metastásicas, ¿de acuerdo? Que tienen un comportamiento, puede ser hipovascular, es decir, que no tengan una captación importante, como hipervascular. Eso depende del estirpe, depende de la metástasis de qué órgano sea. Hay órganos que dan metástasis hipovasculares y otros que dan metástasis hipervasculares. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la tomografía, esa es una tomografía de abdomen en fase arterial. ¿Por qué? Porque la aorta está muy hiperdensa, muy blanca, entonces es una fase arterial. ¿De acuerdo? Ahora, como es una fase arterial, yo veo cómo está captando básicamente y rápidamente todas las arterias, la arteria hepática, las arterias internas en el parénquima hepático. Y miren cómo ustedes ven aquí una imagen hipodensa en relación al parénquima hepático, que tiene una captación periférica. Miren ustedes cómo esta pared empieza a captar el contraste. Entonces eso es una metástasis hepática, que en este caso es única o de repente solo tengo el corte tomográfico de esta primera parte y por eso no lo estoy viendo con toda claridad. Pero eso corresponde a una metástasis porque una lesión benigna, si es quística por ejemplo, no capta el contraste porque la pared no tiene vascularidad. Aquí tenemos por ejemplo, miren, así como les he mostrado lesiones en ecografía hipoecogénicas, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos lesiones hiperecogénicas. Miren ustedes, aquí hay una, otra, aquí hay otra más, otra más, otra más, aquí también, aquí también. Son lesiones hiperecogénicas, miren ustedes, de distintos tamaños. Entonces yo veo más de una, de diferentes tamaños, con bordes heterogéneos, tengo que pensar en primera posibilidad, es una metástasis. Y miren ustedes cómo al Doppler, en este caso es también el Power Doppler, recuerden el color, el Doppler color, nos indica flujo, o sea, dirección, arteria o vena. En cambio, el Power Doppler, como es esto, solo me da la presencia o ausencia de flujo, que generalmente es de baja velocidad, que no importa la dirección que tenga, simplemente me habla de presencia de vascularidad en esa lesión. Y miren ustedes como aquí tengo una captación bastante heterogénea de esta lesión, que es una metástasis hepática, y aquí tengo otra metástasis hepática del mismo paciente. Miren ustedes cómo bordea y cómo entran los vasos a estas lesiones, que son justamente metástasis de tipo hiperecogénicas. Lo mismo, pero miren ustedes cómo en la tomografía igual. ¿Esta qué fase sería? Fase arterial. Miren la aorta, bastante blanca, ¿no es cierto? Fase arterial, fase portal, ya la densidad un poco disminuye. Y miren ustedes cómo se comportan aquí las metástasis, cómo crecen, cómo captan toda la periferia. Y miren, incluso hay áreas centrales que son más hipoecogénicas, que no captan y que podrían corresponder a necrosis. Generalmente los tumores, que son de tipo metastásico, cualquier tumor en realidad,
El centro muchas veces ya es necrótico, y como es necrótico es más hipodenso y no capta el contraste. Entonces, por eso que si yo veo una lesión así, yo no voy a pensar que es un hemangioma, no voy a pensar que es un adenoma, porque ya hemos visto las características, son lesiones mucho más circunscritas, no son múltiples en su mayoría, son heterogéneas. En este caso, los pacientes que tienen las metástasis tienen el margen con una captación importante de la sustancia de contraste, en todas las fases, y en diferentes cortes. ¿No? Un corte aquí, por ejemplo, más superior, a medio, más inferior, mucho más inferior, donde ya solamente puedo ver el polo inferior del riñón izquierdo, y las lesiones siguen presentes y en distintos tamaños. Entonces, básicamente es un hígado con metástasis. Ok, entonces dentro de la patología maligna, el otro tumor que sí tiene que recordar, entonces el principal, si yo veo un tumor en el hígado, tengo que pensar primero en una metástasis más que es un primario. Pero si no tengo lesión en otro lado, y estoy pensando en que es un tumor primario, el principal a la cabeza es el hepatocelular o el hepatocarcinoma. Eso es importantísimo porque tiene características puntuales. Primero, se asienta o está muy ligado a pacientes con cirrosis hepática. Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un paciente que tiene cirrosis hepática y le encuentran un tumor, ¿en qué van a pensar? En un hepatocarcinoma o un carcinoma hepatocelular, que son sinónimos. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, esa asociación también es importante. El estudio Doppler muestra obviamente señales de alta velocidad, porque es bastante vascularizado, y también muestra áreas de neovascularización, es decir, vasos de nueva formación, como en cualquier tumor, sobre todo de tipo primario. Aquí también está ligado bastante los trombos tumorales en la vena porta, que son alteraciones por un contenido importante de alteración del patrón de trombina, hipotrombina y los factores de coagulación, que constituyen un factor de riesgo para trombosarse. Y finalmente, en la tomografía lo que vamos a visualizar son un estudio dinámico bastante importante. Miren, antes, para poder saber que era un hepatocarcinoma, teníamos que hacer una biopsia. En la actualidad, el comportamiento del hepatocarcinoma es tan típico que sin una biopsia, es decir, solamente con una tomografía, yo podría diagnosticar sin necesidad de biopsia que es un hepatocarcinoma. En un paciente que tiene un trasfondo de una cirrosis hepática y que tiene una lesión con una captación muy especial. ¿Y a qué se refiere? Al famoso washout o lavado rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le inyecto sustancia de contraste a los pacientes con una lesión primaria de hígado altamente sospechosa de un hepatocarcinoma, lo que va a pasar es que en la fase portal va a tener un lavado rápido, es decir, el contraste desaparece como si hubieran lavado. Ese comportamiento es así. Miren ustedes, esta es una ecografía en la que yo puedo ver una extensa tumoración heterogénea con áreas ecogénicas, con áreas hipoecogénicas, con un margen mal definido, ¿de acuerdo? Yo veo este mismo patrón con un poco de angulación y puedo notar esta lesión que es de margen irregular, heterogénea, con áreas más ecogénicas, con áreas más hipoecogénicas. Luego tengo el estudio tomográfico. Miren ustedes cómo la lesión en una fase temprana, en una fase arterial, miren ustedes la aorta como está tan hiperdensa, hay una captación heterogénea del contraste. Capta la periferia, capta el centro casi a la misma vez. Tenemos unas áreas que no captan, que son las más centrales y que probablemente correspondan a necrosis. Tenemos, miren, en una fase más tardía, como el contraste, que estaba aquí bastante rápido, a la fase portal ha disminuido. ¿Ven? Y solo ven prácticamente el reborde de la lesión. A eso se llama lavado rápido. Y es un comportamiento muy característico del hepatocarcinoma. Y para terminar, esa es la última patología que vamos a revisar, es la patología parasitaria. El hígado puede ser atacado por diferentes parásitos, por hongos, sobre todo en pacientes que tuvieran asociación, por ejemplo, a VIH, que puede ser cándida, que puede ser cualquier hongo en realidad, al principal la cándida. También tenemos pacientes que podrían sufrir de amebiasis, y diferentes parásitos en realidad que tuvieran un comportamiento con la biliar ligado. Pero el más importante, por un tema de incidencia y por un tema también de los factores epidemiológicos en nuestro país, es la hidatidosis. Recuerden que la agente es el Echinococcus granulosus, ¿no es cierto? Y que tiene un círculo vicioso en una contaminación de las vísceras de los animales vacunos cuando se le da de comer al perro, ¿verdad? Y el perro es el que elabora la tenia, que es una tenia pequeñita, una tenia enana, y va a través de las heces contaminar
al hombre. Entonces, miren, es una zoonosis, recuerden ustedes, y la más importante en nuestro medio, y va a afectar en realidad a cualquier parte del hígado, pero estadísticamente afecta el lóbulo derecho. Yo quiero que ustedes recuerden estos 5 quistes, porque esto corresponde a la famosa clasificación de Garvey. La clasificación de Garvey es G-H-A-R-B, B labial y latina. La clasificación de Garvey nos permite ver con una lesión sugerente de atidosis, podemos catalogar qué estadio tiene, y es importantísimo para poder saber si le damos o no le dan tratamiento. Entonces, ¿cómo así? Tenemos 5 patrones. La primera es la univesicular, que ustedes como pueden ver y como ya hemos mencionado, cualquier quiste ecográficamente se ve con una pared fina, con refuerzo acústico posterior, con un contenido prácticamente homogéneo, a diferencia que en el Garvey 1, es decir, en el quiste hidatídico, el componente podría tener un componente ecogénico discreto o leve, y las tumoraciones o las lesiones quísticas son de mayor tamaño. Y en un paciente que tuviera epidemiología hay que pensar en un quiste hidatídico de este tipo. Como ustedes ven, es más grande. En la tomografía, como se ve acá, incluso hay uno mucho más inmenso. Miren ustedes cómo es tan grande, y la pared es un poquito más gruesa que un quiste simple, común y silvestre. Recuerden que es una membrana que encapsula al quiste, al escólex también del parásito. Miren cómo se ve este quiste bastante grande, son de mayor tamaño muchas veces en la tomografía, ¿no? Una pared delgada con un contenido hipodenso homogéneo. Esa es la fase de tipo de simple o univesicular. Luego tenemos una segunda fase que constituye la fase del desprendimiento de membranas, es decir, cuando el paciente, el quiste ya está muriendo y el escólex, las membranas que tienen una serie de membranas, este quiste, empiezan a desprenderse y se empieza a visualizar así. ¿Se acuerdan cómo se llama un signo que veíamos cuando hacíamos en tórax, cuando hablamos del quiste hidatídico pulmonar? Cuando la membrana se desprendía, hacía un signo como una ola, que se llamaba el signo de camalote. Ese signo de camalote también se ve aquí, ¿de acuerdo? También se llama el signo de Nephufar, que es en tomografía o sinónimo incluso del camalote. Y miren ustedes cómo, obviamente no lo vemos igual que en el tórax, que sí es muy ondeante, ¿no? Porque recuerden que el tórax es una 2D, o sea, una sumación de tejido. En cambio aquí se puede ver el desprendimiento, pero de una forma más irregular, no tan lineal como en el camalote, pero es el mismo equivalente del camalote en el pulmón. Entonces el segundo tipo, el Garvey 2, que es el desprendimiento de la membrana. El tipo 3, que es básicamente las vesículas hijas, es decir, una serie de vesículas que dan una imagen como de un quiste grande y una serie de bolitas dentro. Esto es una vesículas hijas o el tipo 3, Garvey 3. ¿De acuerdo? La misma imagen es en tomografía. Luego tenemos el tipo 4, que básicamente constituye un quiste. Miren ustedes cómo tiene aquí un refuerzo, pero el contenido ya no es líquido. El contenido es un líquido más denso, un contenido más ecogénico. Y eso significa que el parásito ya está muriendo, ¿no? Ese es el tipo 4, el Garvey 4. Incluso en la tomografía podíamos ver parte de la calcificación de la pared, que también es una característica en el quiste hidatídico de tipo 4. Y finalmente tenemos el quinto tipo, que es el último, que es cuando se ha calcificado todo este quiste y vemos una bola calcificada, y como tiene calcio, al pasar el haz de ultrasonido con esta pared calcificada completamente, yo voy a tener una sombra acústica posterior, así como un cálculo de vesícula. Miren ustedes cómo veo esta imagen con todo este refuerzo acústico, y que muchas veces podría dar una representación en la radiografía de abdomen. Porque como es calcificado todo, podríamos ver una imagen radio opaca que se proyecta en el hipocondrio a nivel del hígado y que correspondería a un quiste hidatídico. Miren su representación en la radiografía, su representación en la ecografía, y finalmente un quiste que ya incluso involuciona y se calcifica, y miren cómo está en la tomografía como un quiste bastante calcificado de pared gruesa. Entonces es el quinto tipo, y es un paciente que no necesita tratamiento porque ya ha reparado de forma efectiva a través de un factor granulomatoso la pared del quiste en relación al resto del parénquima hepático. Y bien, chicos, eso es todo. He tratado de ser muy puntual. ¿Alguna pregunta? Las claves. Los exámenes son las fijas. Ya les he soltado las fijas ya. Básicamente, revisen las cosas puntuales de lo que he hecho énfasis.
Lo que he hecho pues es lo que yo les voy a preguntar. Normalmente sí hago las preguntas, bastante sencillas, prácticas, y lo primero que piensan cuando lo leen, eso es la respuesta. No hay muchas vueltas a menos con mis preguntas. Gracias chicos, disculpen otra vez la tardanza.